Bueno, como me imagino esta clase está siendo grabada y me imagino que no todos están presentes, vamos a ir comenzando, ¿no? Tengo entendido que hay un grupo de alumnos que está todavía en la universidad o está saliendo de la universidad, así que lo entiendo perfectamente, ¿ya? Pero sí les pido que revisen bien la clase porque normalmente lo que se va a tomar en el examen son dos aspectos realmente de toda la clase, ¿no? Lo que se toma en el examen es estrictamente lo que vamos a explicar aquí, pero los invito realmente a que puedan interiorizar la clase de otra forma porque realmente es algo que les va a servir para su práctica médica a lo largo de su vida, independiente de la especialidad que ustedes elijan, van a poder ayudar, apoyar, asistir, una serie de eventos que se pueden suscitar en su vida diaria o en sus trabajos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Bueno, voy a ampliar la pantalla para que podamos empezar. Doctora, una consulta. Ah, no, sí. Nada. Era para lo de la pantalla. Gracias. ¿Ahí estoy? Sí, está perfecto. Ah, ya. Sí. Todavía no me he olvidado mucho de usar la tecnología. Poco a poco me adapto. Muy bien, chicos. Ahora sí, la presente clase es sobre el manejo del paciente politraumatizado. Yo soy la doctora Lucía García, soy médico intensivista del Hospital Ravaghiati. Para aquellos que de pronto no me conocen, el día de hoy vamos a tratar de compartir un poco de estos conceptos importantes que realmente hacen énfasis de la primera clase que hemos dictado, que dictó el doctor Freddy, sobre el ABCDE en el manejo del paciente crítico. Y esto siempre lo quiero recalcar, ¿no? La primera clase de este curso que ustedes han elegido llevar este ciclo, me imagino por intereses múltiples, es una clase que no es cancelatoria en el conocimiento, es una clase que van a interiorizar también desde el día 1 hasta la semana 14, 15 que llevemos clases en el curso y que probablemente les va a servir para luego seguir aplicando estos conceptos en su vida médica. Entonces, esta clase del manejo del paciente politraumatizado también hace mucho énfasis en lo que es el ABCDE, pero vamos a poder mencionar algunas situaciones específicas, ¿no? Que hay que buscar en el paciente politrauma. No es un paciente simple, es un paciente complejo y es un paciente al que sobre todo no hay que descuidar en el tiempo. Ahora nos vamos a ver por qué. Muy bien, la primera diapositiva siempre presenta una suerte de varios escenarios en los que precisamente quiero recalcar que la situación de la atención de un paciente politraumatizado muchas veces puede ser un poco caótica al inicio, puede parecer caótica, puede parecer obviamente alarmante y todo depende finalmente de la organización que tenga el equipo médico y su desempeño desde el primer momento en el que atiende al paciente hasta que lo traslada a una unidad en la que de pronto la atención es un poco más especializada. Pero recuerden esto, ¿no? La guía de la ATLS o del Advanced Trauma Life Support es una guía, como su nombre lo dice, que nos va a pautar un poco el trabajo, un poco los pasos que debemos ir dando. Sin embargo, hay que recordar que la atención de los pacientes críticos, agudamente graves, en esas situaciones de emergencia, accidentes, etcétera, se deben individualizar. ¿Qué quiere decir? Que yo debo valerme mucho de mi observación, del sentir también un poco de empatía con este dolor que está padeciendo el paciente y ser minucioso. Ser minucioso en dos aspectos, tanto en la historia clínica, que muchas veces no la voy a poder recopilar desde el primer momento, y ser minucioso con el examen físico, que de pronto sí es mi primera carta a usar en ese tipo de situaciones. ¿A qué me refiero? Que de pronto el paciente no me va a poder contar qué pasó, de pronto las personas que están en el escenario y no están accidentadas no me van a poder precisar cuál es el mecanismo del accidente, pero tengo yo a un paciente que está potencialmente grave, que quiere decir que tiene potencial riesgo de muerte,
y mi evaluación va a ser fundamental para que yo lo clasifique y realmente defina si este paciente está en riesgo de muerte o no lo está. ¿Ok? La guía del Advanced Trauma Life Support tiene varias ediciones. De pronto todavía no hay una última, hay una revisión última de este año 2024 en español, sí, pero no ha variado mucho de la última publicada por la Sociedad Americana. Entonces, vamos acá a resaltar algunos aspectos, ya que muchas veces también se abocan al estudio que ustedes ya han hecho de fisiología, fisiopatología, anatomía, y eso es algo que siempre también deben llevar con ustedes. ¿Ok? Muy bien, para eso debemos primero definir de lo que estamos hablando en esta clase y diferenciar dos conceptos. El primero es el politraumatismo y el segundo es el policontuso. El paciente con politraumatismo es un paciente que ha sido herido, el origen es traumático, o sea, es un accidente puede llamarse a varias situaciones, y que presenta una afectación de 2 o más órganos o más de un sistema, y en el cual al menos una de estas lesiones considera o condiciona un riesgo vital o un riesgo de muerte, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, es un paciente que ha sufrido una injuria y que la consecuencia de esta injuria afecta a 2 o más órganos o al menos un sistema y que compromete la vida del paciente, lo pone en riesgo de muerte, ¿ok? Muy diferente al concepto que manejamos de policontuso, que es un paciente que también ha sufrido una injuria, un accidente, etcétera, y puede presentar varias lesiones. Sin embargo, independientemente de la evolución que tengan entre estas lesiones en simultáneo, no ponen en riesgo la vida del paciente, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a definir eso? Examinando al paciente. ¿Y cómo examino al paciente? Aplicando mi ABCDE. En un primer momento, como les decía, de pronto no voy a poder recopilar hechos, antecedentes, alergias, edad, nombre, la anamnesis, cómo ocurrió el evento, etcétera, etcétera. No voy a poder recopilarlo, pero eso no quiere decir que no lo voy a poder atender, ¿ok? Y entonces aquí mucho influye la forma en la que yo examino, mi minuciosidad y mi rapidez de atención. Y sobre todo, entender también cuándo no soy capaz de seguir atendiendo a ese paciente y poder referirlo, poder trasladarlo, siempre de la forma más segura. Los objetivos entonces que nos plantea esta guía, ¿ok?, de atención al paciente politraumatizado es detectar y solucionar de forma inmediata los procesos que podrían acabar con la vida del paciente en un periodo corto de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que yo apenas lo veo de forma ectoscópica, inspecciono, ¿ok? Debo detectar cuál es la prioridad de atención en mi paciente. Y obviamente esto va mucho de la mano con las funciones vitales. Entonces se supone que si yo llego a un lugar de accidente, si de pronto yo estoy trabajando en el SAM o en otro tipo de ambulancia, o de pronto pasó un accidente en la esquina de mi hospital, etcétera, etcétera, lo que yo debería hacer es atenderlo, primero valorando ectoscópicamente, pidiendo más ayuda para que podamos medir funciones vitales y obviamente continuar el trabajo en base a esa evaluación inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir detectar situaciones de inminente peligro para él, ¿ok? Y obviamente también va de la mano con el segundo objetivo, que es una evaluación sistémica, pormenorizada, que evite que alguna lesión pueda pasar desapercibida. Y esto no lo hacemos solo en un tiempo, sino en varios momentos. Las lesiones en un paciente politrauma son multisistémicas. Entonces, vamos a tener presentaciones clínicas muy variables, ¿ok? Van a haber personas que evidencian sus lesiones en un primer momento. Ejemplo, ¿no? Alteraciones de las funciones vitales como tal, pueden ser alteraciones en la presión, en la saturación, de pronto puedo ver una respiración alterada, puedo ver palidez, puedo ver fracturas expuestas, puedo ver vísceras expuestas,
puedo ver fracturas en tórax, evidentemente asimetrías. Entonces, van a haber cosas que son groseras de mirar y vamos a decir, ok, ese es su problema, esa es la prioridad, etcétera, etcétera. Pero van a haber cosas que no las van a ver. Y eso a veces está muy relacionado con las hemorragias internas, ¿no? Esas hemorragias que de pronto no voy a poder determinar en un primer momento. Y eso también tiene mucho que ver con el traumatismo encefalocraneano, por ejemplo, que vamos a conversarlo más adelante. Entonces, la idea es determinar la gravedad para poder brindar la atención adecuada a este paciente. ¿Y por qué digo determinar la gravedad? Porque vamos a pensar que no solamente este accidente afecta a una sola persona. Hay accidentes donde hay más de un afectado y donde hay más de una atención que debemos hacer en simultáneo y de pronto el equipo médico es insuficiente. Y es ahí donde nosotros debemos empezar a clasificar a los pacientes por gravedad para poder atenderlos primero, para poder derivarlos a centros más especializados y de pronto a los que no están tan graves, vigilarlos sí, pero de pronto no serán los primeros en irse trasladados, ¿ok? Eso también hay que valorarlo en un primer momento. Ahora, ¿hay condiciones para la existencia de un traumatismo grave? Sí, hay características que me van a determinar que yo apenas las identifique y diga, este paciente está grave realmente, ¿ok? Esto tiene mucho que ver, como ya les decía, con las funciones fisiológicas, o sea, las funciones vitales, tanto la presión, dificultad respiratoria, la escala de Glasgow, que es parte del ABCD, también el tipo de impacto o el nivel de impacto que ha sufrido el paciente, ¿no? Dependiendo del mecanismo, que ya lo ven ustedes allí. Las lesiones que puede evidenciarse, ¿no? Dentro de las más comunes, las fracturas de huesos largos, heridas penetrantes, quemaduras, también sospecha de quemadura de la vía aérea, etcétera, o amputación de miembros. Y otros factores que también podrían condicionar que si bien el impacto no ha sido tan grave, sí puede el paciente evolucionar de forma tórpida o de forma desfavorable en relación a que la edad, por ejemplo, pacientes mayores de 60 años o gestantes o pacientes con patologías ya preexistentes puedan hacer que esta evolución no sea como nosotros lo esperamos, ¿no? O sea, de pronto en una persona joven un impacto de este tipo, de algún tipo de accidente, podría evolucionar menos grave que una persona anciana, definitivamente, ¿no? Entonces hay que valorar también esos aspectos. Entonces nosotros tenemos varias etapas para abordar a nuestro paciente politraumatizado. La primera, obviamente, es nuestro abordaje inicial y su manejo. ¿Y por qué vamos a poner especial énfasis en esta etapa? Porque precisamente, así como les he mencionado de pronto a mis alumnos de los días viernes, la importancia que ustedes adquieren como primeras personas que llegan al sitio de atención, recuerden siempre esto, ¿no? El abordaje inicial que uno hace, el diagnóstico inicial, la valoración inicial y el manejo o la resucitación inicial es determinante de la mortalidad de los pacientes y del tipo de evolución que van a tener. No funciona al revés, no funciona que lo atiendes mal, el paciente al inicio, el paciente sigue mal porque evidentemente no has priorizado, digamos, resolver los problemas más graves desde el inicio y que cuando llegue a la unidad de trauma shock o a la unidad de cuidados intensivos, digamos, los especialistas van a resolver ese problema. No funciona de esa forma. Funciona mucho y radica mucho en que ustedes hagan un buen abordaje inicial y que puedan sostener al paciente en todo el proceso hasta que llegue a una unidad de cuidados intensivos y de pronto nosotros podamos pasar al segundo momento de su manejo y de su recuperación. Pero nosotros como especialistas de cuidados críticos, por ejemplo, no podemos, no funciona el hacer milagros, ¿no? Ya cuando un paciente llega muy deteriorado a la unidad, le daremos todos los soportes, le daremos toda nuestra, digamos, le brindaremos lo mejor de nuestras herramientas. Sin embargo, si el paciente ha pasado un tiempo prolongado, digamos, en una afección grave, ha perdido sangre, no se le ha repuesto, no se le repuso fluidos, no se le dio oxigenoterapia, no se brindó una resucitación inicial adecuada,
las secuelas, las consecuencias en el tiempo son bastante significativas y probablemente irreversibles. Estamos hablando de órganos que se alimentan cada segundo, cada milisegundo de la vida de sangre, de oxígeno y de energía. Entonces es muy importante que nosotros brindemos esa atención inicial desde el primer momento que tú ves al paciente. Y entonces esta diapositiva que habla sobre abordaje inicial y manejo va a tener también varios tiempos, varios momentos, ¿no? Vamos a tener un momento de preparación, vamos a tener un momento en el que vamos a recibir al paciente en el triaje y le vamos a hacer una evaluación primaria. Aquí definitivamente cala mucho el tema del ABCDE con la resucitación inmediata de los pacientes y obviamente priorizando las lesiones que van a comprometer la vida. Esa es la que vamos a atender primero. Recuerden que el ABCDE no se atiende en orden y tampoco se atiende de forma única, ¿no? Por momentos. Se atiende en simultáneo, es parte de la labor de todo el equipo multidisciplinario de médicos, técnicos, enfermeros, laboratorio, radiología, etcétera, y obviamente priorizando los problemas, ¿no? Consideramos también en este abordaje inicial si debemos o no trasladar al paciente y tratar de trasladarlo siempre en las mejores condiciones. No digo que sean buenas, pero siempre tratando de que sean las mejores, dentro de la gravedad, la que tú mejor puedas alcanzar para que este paciente sobreviva al traslado. Evaluación secundaria también se debe hacer, que es una evaluación un poquito más exhaustiva, que quiere decir una reevaluación. No basta con que yo evalúe a mi paciente, bueno, ya está, ¿no? Y luego me voy a tomar un cafecito porque ya me cansé. Tengo que seguir mirándolo, tengo que seguir monitoreándolo. En eso radica la atención del paciente politrauma. ¿Por qué? Porque esta situación es muy dinámica. Esa situación, así como ahorita lo ves en Glasgow 15, en los siguientes 5 minutos está en Glasgow 12 y en los siguientes 5 minutos ya está en coma y lo tienes que intubar. Así funciona, lamentablemente, la evolución del daño orgánico. Y muchas veces nos ayudan ciertos factores. La edad, por ejemplo. En pacientes jóvenes es muy común ver que después de un accidente de pronto se les ve tranquilos, ¿no? Tú dices, bueno, de pronto no fue tan grave o de pronto qué fuerte es ese paciente. Sí, indudablemente la juventud da mucha fortaleza. Sin embargo, esto está supeditado a los mecanismos de compensación inicial, los mecanismos de defensa que se activan, descargas adrenalínicas, variación de las presiones, mayor movilización de reactantes inflamatorios para transporte de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente vas a ver un paciente inicialmente compensado, pero que de pronto si los dejas de observar, esto puede cambiar muy rápidamente y llevarlo a la muerte. El monitoreo post-resucitación y revelaciones constantes y luego los cuidados definitivos. Entonces, ¿cada cuánto se hace esto? ¿Cuántas veces? Cuantas sean necesarias es la respuesta, ¿ok? ¿Y cada cuánto lo hago, doctora? De acuerdo a tu evaluación inicial. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo que hay alteraciones en mi evaluación inicial, seré prudente y le pondré un monitor constante o continuo. Estaré evaluando en relación a la terapéutica que yo le proporcione al paciente cada 15, 20 minutos. Eso va a ir directamente relacionado con el tipo de tratamiento que yo le brinde en la resucitación inicial. Muy bien, vamos a poder explicar un poco cada momento. En lo que respecta a preparación, es una fase generalmente prehospitalaria, generalmente es en el momento y lugar del accidente, y donde obviamente debería yo minimizar el tiempo que me voy a demorar en evaluar y poder definir a dónde me voy a llevar este paciente, o definir de pronto que lo voy a atender en ese momento y en ese lugar. Entonces debo estar vigilando de forma inicial mi ABCDE. Ver si la vía aérea está permeable, controles de sangrado externo, compensación con fluidoterapia en casos de shock, inmovilización. No se olviden que todo paciente politrauma es potencialmente un paciente con lesión cervical o con lesión vértebromedular. Y entonces hay que recordar esos aspectos porque no siempre los pacientes llegan a emergencia procedentes de un accidente con un collarín. Y eso es muy importante, ¿ok? El traslado, el tipo de traslado, con qué equipo se está trasladando, me refiero al equipo con qué enfermera, médico, técnico, lo voy a trasladar en una ambulancia, de qué tipo, 1, 2, 3.
¿no? Y obviamente tratar de recabar la información necesaria in situ, ¿no? Con la gente que de pronto está ahí, con el personal que se acercó primero, etc. Y luego vamos a pasar a la fase hospitalaria, ¿ok? Pero esto es muy importante, ¿no? Hay un esquema que nos presenta la guía de la ATLS, en la cual nos describe un flujograma de atención del primer momento, del triaje, de acuerdo al tipo de lesión y al tipo de gravedad del paciente. ¿Y esto con qué fin? Simplemente con el fin de que yo sepa a quién me voy a llevar primero, probablemente, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente, en el paso 1, como pueden ver aquí, yo tengo un paciente que está con una afectación de la escala de coma de Glasgow menor de 13, una presión arterial sistólica menor de 90 y una respiración menor de 10 o mayor de 29 respiraciones por minuto, o que necesita o que tiene una alteración ventilatoria, ventilo-oxigenatoria. Si es así, por ejemplo, si tiene estos criterios de gravedad, que son criterios fisiológicos, como les he presentado en el primer cuadro, este paciente pues tiene afección grave y definitivamente tiene que ser trasladado a un centro donde haya un tipo de ambiente, unidad, etcétera, que pueda atender un politraumatizado, ¿ok? Entonces, este es un paciente en gravedad. A este paciente, por ejemplo, no voy a imaginar trasladarlo a una posta, ni a un lugar pues que no tenga un trauma shock o que no tenga una mínima unidad de monitoreo, ¿ok? De pronto, no es este el tipo de paciente que estoy atendiendo y entonces me voy a preocupar por examinar o vigilar cuáles son el tipo de injuria anatómica que puede tener, ¿no? Y pueden haber varios tipos de injuria anatómica, ¿no? Que sean injurias penetrantes, que sean injurias que hayan afectado la pared torácica y que generen deformidad, inestabilidad, o que tengan más de 2 fracturas de huesos largos, etcétera, etcétera, o amputación de miembros. Entonces, si es así, por el solo mecanismo de injuria que estoy mencionando, este paciente también es potencialmente grave, porque no basta con entender que hay ese tipo de injuria, sino que lo que va a traer como secuela, sangrados, shock, dificultad respiratoria, trastorno del sensorio, etcétera, etcétera. Entonces, también estos pacientes son potencialmente graves y tendrían que ir a un hospital mucho más especializado, a una clínica que tenga al menos los elementos adecuados para ello, ¿no? Y de pronto no es ni el primer paciente ni el segundo paciente, entonces ese tipo de pacientes que no cumplen con ninguna de las 2 características que he mencionado, de pronto pueden ir a centros donde no hay una atención tan especializada, pero sí los voy a seguir observando. No quiere decir que los menosprecio y que ya me olvido de ellos, al contrario. Sin embargo, cuando ustedes estén en una situación de siniestro y donde hayan 20, 30 heridos o ya 10, 5 heridos, ustedes van a tratar de priorizar a sus heridos. Entonces, esa es la importancia de ese flujograma. Tienen que saber a quién trasladar a qué lugar, ¿ok? Porque de pronto traslado a alguien que no está injuriado gravemente a un hospital nacional y al que sí está grave lo traslado a un centro de salud. No tendría sentido, ¿ok? Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. En la fase hospitalaria, ¿ok? En la fase hospitalaria tenemos que acondicionar, tener listo un área de resucitación para la atención del paciente, ¿ok? Hay un equipo en estas áreas que son generalmente trauma shock u observaciones con monitoreo o UCIs o UCES, etcétera, o sea, unidades de cuidados en emergencia, unidades de cuidados intensivos. Vamos a tener un área de resucitación donde obviamente estamos equipados para todo ello, donde tenemos todos los equipos para manejo de vía aérea, tenemos fluidoterapia, tenemos monitores, e incluso no solamente es significativo tener el ambiente, sino también al equipo médico, ¿no? Y obviamente tener la capacidad también de saber que cuando el paciente está en fase hospitalaria, de pronto mi capacidad resolutiva no va a ser completa y voy a tener que referirla. Entonces, también tener esa capacidad de poder comunicarme con otros sitios de mayor capacidad resolutiva para poder referir al paciente. Muy bien, en el caso en el segundo paso o el segundo aspecto de ese abordaje inicial, que generalmente es el triaje, les decía yo que clasificamos a los pacientes por prioridad, por la severidad de la injuria
y eso va a determinar obviamente el nivel de supervivencia del paciente, ¿no? Muchas veces aplicamos scores de severidad en el trauma, que es precisamente lo que se aplicaría en un primer momento, y solamente por temas académicos y de cultura médica, se los estoy mencionando, para que tengan en cuenta que hay formas de clasificar a estos pacientes. Sin embargo, no quiere decir que si yo no tengo todos los elementos para clasificarlo en ese momento, no lo clasifico. La clasificación es casi netamente clínica, ¿ok? Y entonces, de acuerdo a mi evaluación clínica, yo voy a determinar el grado de gravedad del paciente, ¿ok? De pronto no me acuerdo el score de memoria. Sí, pero eso no me podría a mí detener o impedir de llevar o de trasladar al paciente al centro correcto, ¿ok? Pero estos son los scores. Y entonces son scores o valoraciones en relación a la gravedad de las lesiones que hay, y obviamente están muy relacionados con el nivel de supervivencia o con el porcentaje de mortalidad del paciente. Que para efectos prácticos y luego, ¿no? Que yo ya hice todo este trabajo exhaustivo con el paciente, tenga que yo que dar diagnósticos, escribir en mi historia clínica, clasificar, etcétera, puedo usar mis scores. Sobre todo luego para hacer seguimiento, ¿no? Cómo llegó al inicio y cómo va mejorando en el tiempo con el score, ¿no? O sea, en base al score, que es solamente una guía también. ¿Qué quiere decir? Que si el score de pronto mejora en números, pero mi paciente se deteriora clínicamente, pues eso no tendría validez por el score. Siempre va a tener validez y prioridad la clínica del paciente. ¿Ok? Muy bien. La evaluación primaria, entonces, con la resucitación simultánea, tiene mucho y casi el 100% que ver con el ABCDE, que es un examen clínico exhaustivo, una historia clínica también minuciosa, e identificar, obviamente, las condiciones que ponen en peligro o en riesgo de muerte al paciente. Muy bien. Ya ustedes lo conocen, ¿ok? Idealmente deberíamos hacer una evaluación, pues, muy rápida, ¿ok? Pero normalmente vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario, pero sí tratando de evitar espacios en blanco, de evitar retrasos. Siempre pidan ayuda, eso es muy importante. Solos ustedes no van a poder trabajar, acostúmbrense a trabajar en equipo, porque cuanto más personas, parte del equipo, entrenados haya, va a ser mucho más beneficioso para su paciente, ¿ok? Muy bien, el tratamiento es por prioridad, entonces. Primero se trata lo que compromete la vida, ¿ok? Y entonces este abordaje del ABCDE radica en eso, que voy a evaluar de forma simultánea con el equipo qué es lo que más compromete la vida del paciente y eso empezaremos a atender, lo cual no significa que si yo empiezo una resucitación con fluidoterapia, deje para más tarde la vía aérea. No, también nos dedicaremos a atender fluidoterapia, o sea, manejo de shock, manejo de vía aérea, todo en simultáneo, ¿ok? Muy bien. Solamente para recordarles algunos momentos importantes de este ABCDE, siempre hay que tratar, de acuerdo a lo que estemos examinando, vamos a tratar de eliminar las injurias que se estén superponiendo, digamos, en el caso del paciente accidentado, ¿no? Por ejemplo, descartar siempre obstrucciones de la vía aérea, obviamente usar nuestros elementos para succionar sangrados, secreciones inadecuadas, que el paciente no pueda manejar solo. Hay que restringir el movimiento cervical, hay que inmovilizar con collarín y mantener la integridad de la vía aérea. En relación a lo que es ventilooxigenación, identificar el problema fisiológico o fisiopatológico del paciente. ¿Qué quiere decir? Que yo debo saber si el paciente tiene un problema oxigenatorio, tiene un problema ventilatorio, tiene un problema mixto, para poder yo abordarlo y atenderlo, ¿ok? No es solamente dar soporte oxigenatorio. Entonces, en eso radica también la práctica que haremos esta semana. La práctica que haremos esta semana sobre oxigenoterapia, porque precisamente vamos a aprender a usar esos elementos en una situación de politraumatizado, ¿ya? Pero es muy importante que ustedes tengan claro la fisiopatología de las injurias, porque solamente entendiendo qué está dañado en el paciente politrauma voy a poder atenderlo, ¿ok? Por ejemplo, no me sirve de nada que un paciente esté, por ejemplo, con un neumotórax o que tenga pues un hemotórax
y yo solamente le dé oxígeno, ¿ok? Porque probablemente su problema, que es mixto, el ventilo oxigenatorio, va a continuar su mecanismo de injuria y yo con oxígeno no voy a poder darle el soporte necesario. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Muchas veces también hay que entender que el problema ventilatorio no solamente es pulmonar, sino puede ser extrapulmonar. Recuerden que nosotros respiramos, inspiramos y expiramos, y esto permite el intercambio gaseoso que tanto conocen, no solamente gracias a nuestros pulmones, sino también a todo el aparato torácico, músculos intercostales, diafragma, incluso secundariamente presión intraabdominal, presión intratorácica, todo lo que influye para que nosotros podamos respirar son factores mucho más allá del pulmón. En relación a la circulación o a la C, puede resultar de varios mecanismos. Obviamente lo primero, y por eso lo he puesto en rojo, lo primero que yo debo sospechar en un politrauma es que está sangrando por algún lado. Sea un sangrado evidente o no lo sea, debo iniciar las medidas de resucitación. No voy a tener la sangre en la mano, porque obviamente eso también lo debo tener en cuenta. Si un paciente sangra, lo único que le va a reponer el sangrado es más sangre, ¿ok? No funciona que si yo veo que sangra, entonces de pronto le echo bastante agüita y con eso ya lo recupero. No. Hay soluciones de resucitación inicial. Sin embargo, hay que entender que cuando uno resuelve la causa de base, esto implica un manejo mucho más especializado que de pronto no va a suceder en el primer momento. Y esto pasa con los sangrados. Inicialmente voy a poder darle fluidoterapia. Ya sabemos que la solución de elección es el cloruro de sodio, el 0.9%, o solución fisiológica, y que luego obviamente debería yo ya ir solicitando mi sangre a banco de sangre, pero esto obviamente demora, ¿ya? Obviamente también hay que descartar otros mecanismos que estén condicionando bajo gasto o alteraciones en las resistencias vasculares periféricas, y esto a su vez, o sea, los estados de shock propiamente pueden alterar otros órganos. ¿Por qué? Porque esto está íntimamente relacionado con perfusión sistémica. ¿Qué quiere decir? Con la llegada de sangre y nutrición evidente de los órganos, todo ello comandado por la bomba cardíaca, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que van a haber signos clínicos de hipoperfusión sanguínea en otros órganos diferentes a los, de pronto al que estamos evidenciando que está sangrando, ¿ok? Recuerden, hay que ya comunicarse con banco de sangre, hay que ir poniendo 2 vías periféricas, 2 catéteres venosos periféricos número 18, y también podemos hacer uso del ácido tranexámico, que como tal nos va a poder ayudar en ciertas situaciones de politraumatizados. Lo podemos usar, evidentemente. Eso también adquiere principal importancia en los pacientes con traumatismos encefalocraneanos, pero ayuda a detener el proceso de coagulación inadecuado, ¿ok? Vienen ampollas de 1 gramo, se pueden colocar endovenosos y digamos que sí están al alcance de los nosocomios, de las clínicas, en las emergencias, en las UCIs. Generalmente es parte de los insumos que se manejan para pacientes politraumatizados, ¿ok? Pero eso es momentáneo, ojo, tiene un tiempo de duración breve, unas horas, y luego obviamente tampoco es la solución definitiva, solamente es una solución transitoria, ¿ok? Lo otro a resaltar siempre es la letra D. Hay que valorar la escala de Glasgow, el estado de conciencia, el tamaño pupilar. Principalmente eso al inicio. No les digo que no valoren la parte motora sensitiva. Eso también lo van a evaluar en un segundo momento, en una reevaluación. Pero inicialmente uno tiene que valorar Glasgow y pupilas. Si el Glasgow y las pupilas están alterados, tengo yo que pensar, hasta que me demuestre lo contrario la vida, que este paciente tiene un traumatismo encefalocraneano, ¿ok? Y tengo que observarlo. Porque de pronto es un traumatismo, de pronto es una contusión, de pronto es leve, de pronto es moderada, severa, etc. Y entonces hay que observar cómo va a ir evolucionando en el tiempo y qué tipo de atención va a requerir, ¿ok? Cuando el Glasgow solamente está alterado pero las pupilas están intactas, hay que valorar también otros mecanismos, como ya he mencionado en el punto anterior del shock, que podrían estar alterando nuestro estado de conciencia. Entonces es por eso que hay que hacer una evaluación integral, ¿ok?
No se olviden, en un paciente politrauma también hay que medir siempre glicemias. Por más que se haya accidentado, etcétera, a veces hay personas que las encuentran en la calle, te las traen a la emergencia o tú las evalúas en el mismo lugar del accidente, pero no sabemos, de pronto se cayó, de pronto lo atropelló a alguien. Muchas veces no entendemos el mecanismo inicial. Y también podría ser una persona alcohólica, en drogas, podría ser una persona que de pronto tiene alguna alteración que ha variado su nivel de glicemia. Entonces, no se olviden, siempre valoren glicemia inicial. Siempre valoren, ya cuando el paciente está, digamos, en un sitio más especializado, tomar alcoholemia, tomar dosaje de drogas, ¿ok? Que sí hay para poder dosar en las emergencias. Siempre es importante. Y en la letra E, bueno, es obviamente desvestir completamente al paciente. Hay que observarlo en su totalidad, romper el pantalón, cortar el polo, sacar las medias, nada que de pronto va a tener frío, no. En un primer momento, obviamente, no vamos a priorizar el elevar su temperatura, sino examinar las posibles lesiones que podrían estarlo afectando y que yo podría sostener, que podría solucionar de forma momentánea. Ejemplo, ¿no? Pueden haber heridas de bala, salidas de herida de bala, pacientes con injuria por arma blanca, fracturas expuestas, etcétera, etcétera, vidrios, una serie de cosas que se podrían imaginar, ¿ok? Siempre es muy importante en estos momentos, entonces, seguir siempre monitoreando los signos vitales, siempre, por favor, si no tienen una unidad especializada, ustedes mismos tienen que ir tomando la presión, frecuencia cardíaca, saturación, viendo la respiración, y eso hago énfasis en ver la respiración porque el monitor muchas veces nos ayuda a censar respiración, pero no siempre es fidedigno que el monitor me diga, no sé, que respira 60, pero el paciente de pronto está haciendo interferencia con algún movimiento o alguna convulsión, de repente tiene Parkinson, etcétera, y entonces no va a ser un resultado real. Yo tengo que ver que el paciente amplexe el tórax, ¿ok? Muy bien. Esto de los exámenes auxiliares, quiero que lo tomen como tal. Son auxiliares. De un examen no puede depender mi manejo, mi tratamiento, salvo en situaciones muy especiales, ¿ok? Pero en el caso de politrauma, yo, por ejemplo, lo veo sangrar activamente al paciente o veo que ha sido atropellado o veo que se ha caído de un tercer piso, etcétera, y obviamente va a tener hemorragias. Si está en shock, es lo primero que sospecho. Pero no es válido que yo diga, no, vamos a ver el hemograma para ver cuánto le transfundo. No, eso no es válido. Vamos a ver la gasometría a ver si realmente está en insuficiencia respiratoria. No, lo que va a valer para yo darle un soporte ventilo oxigenatorio u oxigenatorio es cómo lo estoy mirando, si hay cianosis, si hay llenado capilar prolongado, si el paciente tiene la vía aérea permeable, si veo que respira 30, 40 por minuto, si veo que desatura, etcétera, etcétera. Entonces, la gasometría sí me va a servir para guía o seguimiento de mi tratamiento, para ver si lo que estoy haciendo está surtiendo un efecto, pero no para que yo inicie el tratamiento. Entonces, de todas maneras, lo coloco porque son exámenes que de pronto nos pueden ayudar a continuar el tratamiento de este abordaje inicial. Y también resalto lo del lactato, porque el lactato sí es un marcador, es un reactante que nos ayuda a medir o de alguna manera a hacer seguimiento del estado de perfusión del paciente. Recuerden que el lactato, el valor normal es menor o igual a 2, cuando este valor se eleva, y se elevan mucho en casos de hipoperfusión sistémica, indica un mal pronóstico. Está íntimamente relacionado con la mortalidad, así que no se olvide. Muy bien, la evaluación secundaria también va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo he completado una primera etapa, tanto de evaluar y resucitar al paciente con las medidas del ABCDE que he tomado, y que puede seguir en curso. Puedo seguir yo pasándole fluidos, pasándole sangre, haciendo hemostasia, dándole oxígeno, etcétera, etcétera. Pero puedo reevaluar y ver si realmente el tratamiento que le estoy brindando está dando resultados, ¿ok? Porque si no está dando resultados en esta evaluación secundaria, por ejemplo, ¿no? Que yo vea que mi presión estaba inicialmente 60-40,
le doy fluidoterapia, a los 15 minutos digo, a ver, vamos a ver cómo va, y está peor la presión o está igual, ¿qué quiere decir? Que hay algo que se me está pasando de las manos y que mi resucitación está siendo insuficiente. Para eso me sirve la reevaluación secundaria o la evaluación secundaria como tal, para yo entender si lo que estoy haciendo con el paciente, aparte de observarlo, monitorearlo, reexaminarlo y darle toda la resucitación inicial, realmente está siendo efectivo o no. ¿Ok? Muy bien, ¿esto qué implica? Ampliar la historia clínica, ampliar el examen físico, ya de pronto más minucioso que antes, repetir lo que hice anteriormente también, saber si tiene alergias, llamar a la familia, identificarlo con RENIEC, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso implica una evaluación secundaria y obviamente de pronto ya empaparme un poco más del mecanismo de injuria, qué tipo de accidente tuvo, cómo fue, qué pasó, ¿ok? Pero jamás dejo de observar a mi paciente, jamás dejo de reevaluarlo, jamás dejo de reexaminarlo, ¿ok? Muy bien, ahora, van a haber varias reevaluaciones. Así como hay una etapa primaria, resucitación, evaluación secundaria para ver efectividad de tratamiento, van a haber múltiples reevaluaciones, ¿ok? Y entonces aquí no solamente es una etapa, son varias y las va a determinar la gravedad del paciente. Va a ser reevaluado de forma constante en busca de nuevos hallazgos o la evolución de las lesiones ya existentes, ¿ok? Es importante que no solamente brindemos soporte circulatorio, oxigenatorio, que midamos también diuresis, eso es parte de el monitoreo inicial que se hace en un paciente politrauma. No se olviden que el riñón o los riñones son el principal o tal vez uno de los principales, junto con el cerebro, órganos que sufre la hipoperfusión de manera casi inmediata. Entonces, recuerden que va a tener al menos un 20-25% del gasto cardíaco. Eso se lo lleva a los riñones. Entonces, es muy importante que coloquemos sonda y que veamos el monitoreo de la diuresis. Pero por otro lado, tenemos un paciente que también está en dolor. Por más que de pronto la escala de Glasgow pueda estar o no comprometida, hay que valorar que también se debe manejar el dolor. ¿Con qué lo manejo? Hay varias opciones, ¿ok? Podemos ir desde los analgésicos más simples como el paracetamol hasta los más complejos como el fentanilo en infusión. Sin embargo, hay que entender obviamente que esto también tiene efectos adversos, principalmente los opiáceos en relación a la hipotensión. Entonces, tratemos primero de valorar bien la hemodinamia o la circulación, compensar esa presión para yo poder darle un medicamento que no vaya a hacerme retroceder con el paciente e hipoperfundir, ¿ok? Eso también es importante, pero tomen en cuenta que muchas veces ya el paciente compensado y de pronto lo sigo viendo taquicárdico, pero tiene una presión normal, y de pronto también lo veo con facies de dolor y veo que respira más rápido. No voy a pensar que de pronto, no sé, se está agregando algo más. Podría ser, pero también tengo que pensar que el paciente tiene dolor porque de pronto tiene fracturas. Entonces, tratar de que si ya hemodinámicamente las cosas están un poquito más compensadas, y cuando hablo de hemodinamia me refiero básicamente a circulación, perfusión, oxigenación de órganos, ya podría yo optar por la opción de analgesia. Y obviamente siempre hay que pensar en los cuidados definitivos. El paciente no se queda con uno en el lugar de accidente, no se queda con uno en trauma shock. Estas son unidades donde se realiza resucitación inicial y de aquí el médico que esté atendiendo en estas unidades va a determinar a dónde se va el paciente de forma definitiva. Que podrían ser varias opciones, ¿no? Pero lo único que sí les digo es que cuando se decide a dónde va este paciente, tienen que trasladarlo de la manera más segura posible. No les digo que va a ser perfecto el traslado, me refiero con funciones vitales súper estables, súper normales. No, probablemente lo traslades dependiendo de la gravedad del accidente o de las injurias que tenga. De pronto lo puedes trasladar con varias drogas para mantener su presión, intubado, en ventilación, y de pronto incluso con todos esos mecanismos de soporte, no tener todavía una respuesta óptima. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. De pronto es un paciente que está sangrando activamente intraabdominal, porque hay una injuria hepática, una injuria de vaso. Ok, le pasaré fluidoterapia, me lo llevo a sala pasándole sangre de forma activa, me lo llevo intubado, 100% de FiO2, o sea, fracción de oxígeno.
Le trato de colocar un poco de analgesia, pero no tanta. Monitoreo la diuresis, pero también veo que no hay mucho. O sea, quiere decir que la hipoperfusión es persistente y importante. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Sí, te lo tienes que llevar a sala. ¿Por qué? Porque así tú lo mantengas 10 horas contigo, pasándole todas las drogas y toda la sangre del mundo, igual va a seguir inestable porque no estamos resolviendo la causa base. Y entonces tu misión es trasladarlo lo más seguro posible. Con riesgos los hay. Informar siempre bien a la familia. Hay riesgos. No me lo estoy llevando a sala porque ya esté bien, sino porque lo necesita. Y es el momento para darle una solución. Normalmente esto pasa en este tipo de situaciones con sangrados importantes o lesiones importantes intracraneales, incluso que hacen hipertensión endocraniana como tal y que necesitan cirugía de emergencia. Pero aquellos que de pronto pueden ser trasladados a la UCI, deberían ser trasladados de la forma más segura o más óptima, ¿no? Porque en el traslado también se pueden suscitar eventos como paradas cardiorrespiratorias y obviamente hay siempre que ir monitoreando al paciente, siempre con tu maletín que tenga o contenga los elementos para manejo de una parada cardiorrespiratoria, porque podría pasarte en el camino, en el pasadizo, en el ascensor, etc. Entonces siempre estar bien precavidos en relación a eso. No es que, ya bueno, ya está mejorcito, ya bueno, que vaya con el técnico de enfermería o que vaya con el enfermero. No, trasladen a sus pacientes, responsabilícense de ellos hasta que el otro médico los asuma. Eso es sumamente importante porque ustedes están llevando esta clase. Ustedes son legalmente responsables de esa vida. No se confíen. ¿Qué pasa si el paciente hace paro porque de pronto el personal que no es médico lo llevó y no se dio cuenta? Ustedes saben de quién es la responsabilidad, netamente del médico, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado y que no les gane la flojera o un poquito a veces nos gana la desidia de decir, no, bueno, que lo lleve y está mejorcito, ¿no? El paciente politrauma nunca está mejorcito hasta que realmente le retiro todos los soportes, ¿ok? Muy bien. Ahora, hay varias cosas a resaltar en la guía. Se desagregan, se disgregan varios de los capítulos en los que se divide esta guía. Habla específicamente de las lesiones que podríamos encontrar en cada sistema, ¿no? Nos hablan de, por ejemplo, la evaluación neurológica en el trauma. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que el paciente potencialmente podría tener una injuria intracraneana y obviamente esto tener una necesidad incluso quirúrgica, ¿no? Estamos hablando de los traumatismos encefalocraneanos. Por eso es tan importante que evaluemos la escala de Glasgow, que valoremos el estado, la respuesta pupilar, si hay algún déficit neurológico. También no se olviden glicemia, alcohol, drogas para descartar intoxicaciones que puedan estar siendo muy similares a digamos, injurias traumáticas encefálicas, pero que de pronto no es que se haya golpeado, sino que ha estado intoxicado por algún elemento, ¿verdad? Y obviamente identificar signos tempranos de herniación nuncal, ¿ok? ¿Por qué? Porque definitivamente esta va a ser la prioridad, siempre. Si tenemos un traumatismo encefalocraniano, la prioridad es darle todas las medidas o aplicar todas las medidas de neuroprotección necesarias para evitar que el paciente muera de forma rápida o la evolución sea muy tórpida y que luego no podamos recuperarlo. ¿Ok? Aquí todo esto es tiempo dependiente. Entonces siempre hay que tratar de estabilizarlo, trasladarlo a una unidad donde vayamos a poder ampliar los estudios también, ¿no? Obviamente no les voy a decir que inicialmente todos los pacientes van a tener una tomografía de cuerpo entero. De pronto hay pacientes muy inestables que no llegan a la tomografía. Pero por clínica entendemos que pueden haber signos ya de hipertensión endocraniana. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? De que yo identifique clínicamente estos pacientes? Prevenir el daño secundario, o sea, las secuelas, ¿ok? Porque ya hay un daño primario establecido por el mismo mecanismo del accidente. Pueden haber una serie de digamos, de lesiones, como lo ven aquí en este cuadro, hematomas subdurales, fracturas de base de cráneo, contusiones, conmociones, pueden haber hemorragias intraparenquimales, ¿ok? Pueden haber hematomas epidurales, etcétera, etcétera. Yo no lo voy a saber de pronto hasta 2 momentos, o hasta que le haga una tomografía
o hasta que entre a cirugía y lo opere. Pero entonces, ¿qué me va a determinar eso? La clínica, el Glasgow, las pupilas, la evolución, ¿ok? Muy bien, entonces lo que yo quiero es evitar que este paciente quede con secuelas neurológicas. Obviamente la aplicación de medidas de neuroprotección incluyen fluidoterapia, incluyen que yo tenga una glicemia entre 140 a 180, que tenga valores de sodio también dentro del rango óptimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo el sodio muy bajo o tengo el sodio muy alto, voy a condicionar alteración del medio que rodea a la neurona y puedo generar incluso más edema cerebral, más hipertensión endocraniana. También tengo que monitorear la presión de CO2, porque también tenemos una serie de eventos que se desencadenan en relación a la variación no solamente del oxígeno, del CO2, del sodio, de la glicemia, de la temperatura, que pueden variar el escenario de edema cerebral en relación al cambio de la vasculatura, del flujo sanguíneo, ¿ok? No es usual usar anticonvulsivantes, no es ya una práctica profiláctica, ¿ya? Porque igual, digamos, hay que evidenciar que el paciente convulsiona para hacer uso de esta medicación, porque se ha estudiado ampliamente que incluso pacientes que usan profilácticos anticonvulsivantes pueden llegar a tener convulsiones tardías, ¿ok? Entonces, no es lo ideal. Cuando nosotros estamos ante un cuadro de hipertensión endocraniana agudo, ¿ok? Paciente hemodinámicamente, que agudamente se está descompensando de la parte neurológica, podemos hacer uso de manitol. Manitol es digamos, es un medicamento que tenemos a disposición, a libre disposición en todas las unidades de cuidados críticos, en trauma shock, etcétera, y que nos va a permitir disminuir de forma inicial la hipertensión endocraniana, ¿ok? Entonces, la dosis de manitol es 1 gramo por kilo de peso, ¿ok? Esa dosis vamos a administrar endovenoso de forma inicial si es que yo estoy ante la sospecha de un cuadro de hipertensión endocraniana. Ahora, ¿cómo valoro yo la gravedad? Bien claro está, el Glasgow es fundamental. Es por eso que cuando yo en práctica les vuelvo a preguntar el Glasgow de memoria, tienen que saberlo. Y eso no solamente para paciente crítico, ya lo tienen que saber para toda su vida. Porque lo que ustedes van a seguir evaluando durante toda su vida es el Glasgow de sus pacientes, sean quirúrgicos, sean dermatólogos, sean críticos, sean médicos internistas, sean gastroenterólogos. Si ustedes no saben valorar el Glasgow, estamos perdidos. Siempre hay que valorar bien el Glasgow. Entonces, bueno, de acuerdo a la escala de Glasgow tenemos la definición según score de la gravedad, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los que tienen un Glasgow mayor de 13 es leve, tenemos un Glasgow entre 9 y 12 es moderado, y un Glasgow menor igual a 8 es algo severo, ¿no? Tiene más capacidad de hacer secuelas. Entonces, aquí está la clasificación. Como les dice acá, ¿no? El diagnóstico es clínico. La confirmación en el momento que se pueda será radiológica. ¿Ok? Aquí está la escala de Glasgow, por si acaso, para que la revisen. ¿Ya? Hay un score modificado para politraumatismo, sí, pero yo les recomiendo que no se hagan problemas, apréndanse bien la escala de Glasgow. Muy bien, aquí nada más algunas pinceladas de lo que es hipertensión endocraniana, que ustedes ya ampliamente lo han visto en cursos anteriores, pero siempre hay que recordar. Se define como una presión intracraneal mayor de 15 milímetros de mercurio. Recuerden que hay una fórmula que en cristiano o en simples términos, si esta fórmula pues se altera, obviamente nos va a condicionar hipertensión endocraniana. Pero cuando tenemos esta condición de forma aguda, el cuerpo se encarga de activar también su mecanismo de compensación. Pero ese mecanismo de compensación, si yo no les doy el soporte necesario al problema que lo causó, pues obviamente se llega a agotar y obviamente lo supera y el paciente claudica. Entonces, recuerden que el volumen intracraneal total está condicionado por el volumen del parénquima, por el volumen de sangre y por el volumen del líquido cefalorraquídeo. Cualquiera que se vea alterado de forma aguda va a condicionar hipertensión endocraniana. Y entonces, inicialmente, nosotros tenemos fases de compensación, ¿no?
van a alterar sus volúmenes del líquido cefalorraquídeo, van a alterar el volumen sanguíneo, si es que, por ejemplo, hubiera una hemorragia intracraneal, ¿no? Y esto va a permitir que el volumen y el volumen en general disminuya para poder compensar el resultante de presión intracraneal, ¿no? Sin embargo, como les decía, ¿no? Esta respuesta que inicialmente podría parecer la solución no se sostiene. No se sostiene si yo no le doy solución a esa hemorragia, ¿ok? Entonces, la idea siempre es tratar de atender esta lesión lo más temprano posible, ayudarse también de especialistas. Yo lo estoy valorando en una emergencia, perfecto, pero ya de pronto, si tengo sospecha de hipertensión endocraniana, voy llamando a neurocirugía para que valore conmigo cuál podría ser el tratamiento de este paciente, si es quirúrgico, no quirúrgico, qué opina, etc. Toda ayuda es muy, muy valiosa, ¿ok? Y si bien es cierto, como les decía, tenemos una fase de compensación, luego vamos a llegar a la fase de descompensación, donde los mecanismos de adaptación se acaban, la presión intracraneal se vuelve a incrementar y se altera. Lo más grave es que se altera finalmente la presión de perfusión cerebral. Y obviamente esto genera un flujo sanguíneo cerebral disminuido y más riesgo de muerte neuronal, ¿ok? Y complicaciones. No se olviden, siempre hay formas clínicas de valorar la hipertensión endocraniana. ¿Cuál es el tratamiento? Tratar de evitar que esto progrese, obviamente con las medidas de neuroprotección que les mencionaba hace un rato. Obviamente esto implica que el paciente necesita protección de la vía aérea, mantener una correcta hemodinamia, control de la agitación, del dolor, inmovilizar las fracturas también, normotermia y transporte a un centro especializado. Estos pacientes se tratan en UCI. Si son quirúrgicos, tienen que ir a sala de operaciones primero. Si no son quirúrgicos, requieren de neuroprotección en la unidad de cuidados intensivos, ¿ok? Pero siempre, por favor, apenas ustedes identifiquen estas lesiones o estas posibles lesiones, llamen a los especialistas para que evalúen también la situación y puedan trabajar de forma multidisciplinaria por el paciente. Muy bien. En relación a las evaluaciones circulatorias, tenemos que hablar o resaltar el papel o el rol que tiene el shock. Ya les había hablado que la causa más frecuente de shock en un paciente politrauma es la hemorragia, y obviamente esto condiciona hipoperfusión tisular, hipoxemia orgánica, y ante esta situación vamos a tener hallazgos clínicos compatibles, ¿ok? O sea, esto se evidencia. Se evidencia en varios momentos, incluso de forma temprana. No es necesario que el paciente esté hipotenso para yo decir, está en shock. No, hay signos clínicos más tempranos que la hipotensión que me pueden indicar que el paciente está sangrando de forma significativa. Y obviamente determinar la causa para yo poder detener el mecanismo que está ocasionando el shock y ajustar el tratamiento. ¿Ok? Busco signos tempranos de shock, no se olviden. El signo más temprano de shock es la taquicardia. ¿Ok? Y la vasoconstricción cutánea, la frialdad, el llenado capilar disminuido. No se olviden de eso. Quien no evalúa eso y se confía y espera que el paciente esté hipotenso, ya perdió mucho más. Miren, este cuadrito es importantísimo. Con respecto a presión arterial, que es el tercer ítem, no sé si se ve mi puntero, pero blood pressure. Miren cuánto en la clase 1, que es menos del 15% de pérdida sanguínea, clase 2 de 15 a 30 está normotenso el paciente. Cuando ya está hipotenso es cuando está en la tercera fase de pérdida sanguínea, cuando ya perdió más del 30% de su volumen. Y eso es grave. Pero para llegar yo a atenderlo recién aquí, ya me demoré mucho. Yo tengo que atenderlo cuando clínicamente estoy sospechando de su sangrado, ¿ok? Y hay signos clínicos, como les decía. Hay que examinar bien al paciente, ¿ok? La hemoglobina, el hematocrito, el lactato son parte del monitoreo posterior a la clínica. No hay que retrasar la adecuada resucitación. No necesariamente voy a tener los exámenes para ello, ¿ok? Y obviamente siempre buscar fuentes de sangrado. ¿Cuáles son las fuentes de sangrado más comunes en el politrauma? El tórax, el abdomen, los huesos largos, la pelvis y el retroperitoneo, ¿ok? Difícilmente una hemorragia intracraneana te condiciona un shock como tal, ¿no? Evidente, persistente. Hay otros signos clínicos que más bien me van a dar
luz de hipertensión endocraniana o de hemorragias intracraneales, y es muy diferente, ¿no?, al shock persistente. Entonces, siempre buscar fuentes de sangrado en estos sistemas porque pueden ser solucionados incluso en ese momento, ¿ok? Puede hacerse hemostasias, puede, de pronto si es un hemotórax, un neumotórax de tensión, puedo resolver esos problemas in situ y aliviar esa complicada circulación que puede estar padeciendo el paciente, ¿ok? Pero todos responden inicialmente a nuestra resucitación con fluidoterapia, ¿ok? Fluidoterapia es el soporte inicial de todo estado de shock. Muy bien, este cuadro es muy importante, probablemente lo tomen en el examen, así que atentos, léanlo bien, interiorícenlo para sus prácticas. Muy bien, en el manejo de shock no hay nada diferente de lo que hemos hablado. El ABCD es siempre el pilar de todo. Hay que trazarnos objetivos, evidentemente. Hay algunos objetivos importantes. Por ejemplo, ¿no? No necesariamente me van a decir, no, pero el paciente está en shock. Sí, pero no, ¿para qué le voy a poner oxígeno? No, sí, a veces necesitamos optimizar el transporte de oxígeno. Recuerden que hay menos transportador, menos hemoglobina. Entonces yo tengo que optimizar ese transporte de oxígeno. Le voy a dar un soporte oxigenatorio. Voy a tratar de que mi oxigenación siempre esté más del 94%, porque sé que si bien tiene oxígeno y su pulmón está íntegro, puede tener todo íntegro a nivel respiratorio, pues no tiene el transportador. Entonces voy a tratar de darle más para que lo que sea transportado sea suficiente para ese momento, ¿ok? No se olviden de los accesos endovenosos, no se olviden de la fluidoterapia y de preferencia, si es que pueden calentar la fluidoterapia, o sea, el cloruro de sodio, sería ideal, ¿ok? Pero la prioridad siempre es que si yo identifico una hemorragia, tengo que detenerla. Así yo aplique todas las medidas que les he explicado. Si el paciente sigue sangrando activamente, esto no podrá tener solución. Muy bien. Acá nada más hay que repasar que siempre los cristaloides son de primera elección. Se les puede pasar inicialmente de acuerdo a la pérdida que yo esté calculando, valorando. Podemos hablar incluso de 1 litro de infusión. O sea, siempre pedir inicialmente tu litro de cloruro de sodio. No necesariamente se lo vas a transfundir todo, perdón, no se lo vas a administrar todo. De pronto vas a ir valorando de acuerdo a la pérdida cuánto de cloruro va a necesitar el paciente. Pero siempre tengan a la mano cloruros de sodio de 1 litro porque podrían llegar a necesitar incluso más de 1 litro, ¿ok? Hay que reponer inicialmente con fluidoterapia y obviamente apenas se pueda con los hemoderivados que está perdiendo, ¿ok? Entonces el volumen total administrado se basa en la reevaluación y evolución del paciente. No cometan el grave error de decir, ya bueno, está sangrando, ya, pásale a chorro todo el cloruro. Eso no existe, ¿ok? El chorro no existe. Quítense de la cabeza el término porque eso se puede malinterpretar. Yo le paso al paciente 500 mililitros, 1 litro, 600, 100, 200. Hablen en volúmenes, hablen en velocidad máxima si quieren le pueden decir, ¿ok? Pero tienen que hablar de forma técnica. ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende todos los términos coloquiales. Hay personas que no están de pronto habituadas. Entonces, nosotros tampoco podemos dejar y pasarle nada más el litro pensando que eso lo va a reponer al paciente. De pronto es insuficiente o de pronto lo voy a congestionar porque es una persona con cardiopatía, es una persona anciana, etc. Entonces, yo apenas empiezo a reponer fluido, tengo que valorar cuánto es la pérdida aproximada que está teniendo esta persona, qué edad tiene, qué comorbilidades, etcétera, etcétera. Para yo decir, ok, mira, ya le repusimos 300, ¿ha mejorado la presión? Ahí nomás vamos a seguir vamos a seguir administrándolo, pero a un volumen más bajo, déjale el cloruro administrándole de pronto a 60 cc por hora, 70. De pronto le administras 300 y la presión sigue bajando. No, ¿sabes qué? Síguele administrando. Me dejo entender. Entonces, todo eso está sujeto a una evaluación, pero no es tan simple como decir, ya pásale todo el cloruro, ya chorro, como tú quieras. A chorro de repente lo interpreta la enfermera como en 1 hora, como en 15 minutos, en un bolo, etc. Entonces, ustedes tienen que ser claros con esa indicación, porque esa sola indicación puede traer muchos problemas después. Hay que ser responsables con esa indicación fundamental.
Buscar signos de sangrado, de hipoperfusión y reposición persistente. Si la reposición persistente no corrige el problema de sangrado en sí, es evidente que hay que llamar al banco de sangre apenas uno evidencia que el paciente está sangrando por algún lado. Apenas tú veas que entra por la puerta de tu traumashock y está sangrando, de una vez contacta al banco de sangre o pídele a alguien que ya vaya avisando al banco de sangre que este paciente va a necesitar unidades. ¿Ok? ¿El aumento de la presión puede empeorar el sangrado en algunos casos? Sí, cuando hay daño de vasos, por ejemplo, aorta principalmente, también hay que tratar de moderar la presión objetivo de estos pacientes. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que no solo en esos casos de lesión de grandes vasos, tenemos que tener un control de la presión. Nos trazamos objetivos en el paciente politrauma. El paciente politrauma, por ejemplo, como objetivo de presión arterial media, ¿ok? Presión arterial media debe ser entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Incluso algunas guías nos hablan de hasta 55 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Que con eso, cuando se ha estudiado ese tipo de pacientes, es lo que usualmente me asegura la perfusión orgánica adecuada. Pero ojo, esto se tiene que individualizar. No es que haya de pronto todos con 50 de PAM, de presión arterial media, y si tiene signos de hipoperfusión con ese objetivo aparentemente alcanzado, yo debo optimizar mi tratamiento. ¿Ok? Hay personas que viven con presiones de 150 a 90 porque son hipertensos mal controlados. Ese paciente, por ejemplo, en particular, no va a lograr una perfusión orgánica con 50 milímetros de mercurio. De pronto voy a tener que optimizarlo un poquito más. Y entonces a eso me refiero yo con individualizar y no siempre estar al pie de la letra de forma hermética con una guía. Tienen que valorar a sus pacientes. Si bien la guía me dice que eso debería yo alcanzar como objetivo, está bien. Voy a tratar de alcanzar ese objetivo primero. Pero si veo que es insuficiente, trataré de optimizar en relación a lo que yo observo en mi paciente. Muy bien, siempre el monitoreo de funciones vitales, ¿ok? Ya les expliqué lo de la perfusión renal. Y vamos a hablar también sobre los traumas torácicos. Los traumas torácicos son varios, de varios tipos. Son un causal significativo de mortalidad, ¿ok? Solo hasta el 30% de traumas requieren cirugía. Pueden ser penetrantes, no penetrantes, abiertos o cerrados. Dentro de ellos hay muchos mecanismos que inestabilizan al paciente. Los hematomas, las contusiones pueden generar el colapso alveolar y obviamente hay otros mecanismos iniciales, por ejemplo, como neumotórax de tensión, que genera hipoxia y rápidamente te puede llevar a la parada cardíaca también. Pero siempre hay factores en común, ¿no? Pacientes que tienen un trauma torácico y que porque genera el trauma torácico una limitación en los elementos extrapulmonares que nos ayudan a respirar, condiciona entonces un problema ventilatorio. Y el problema ventilatorio generalmente te puede llevar a la hipercapnia, a la acidosis respiratoria y entonces a una ventilación sumamente inadecuada. Por eso es muy importante que cuando yo hablo de traumas torácicos, identifique si el problema me causa un problema netamente oxigenatorio, si es ventilatorio o si es ambos. Entonces, ¿para qué? Para yo darle el soporte necesario. Objetivo, corregir la hipoxia. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos mecanismos, oxigenatorio, ventilatorio o ambos juntos, me va a generar hipoxia celular, hipoperfusión. Y entonces, ¿debo darle protección a la vía aérea? Sí, siempre hay la posibilidad de intubación al paciente politraumatizado. Obviamente, tratar de mantener la hemodinamia, la circulación efectiva y corregir la causa es fundamental. ¿Pueden haber varias causas de trauma torácico? Sí, estas pueden revisarlas, son varias, no solamente implican pulmones, también implican estructuras mediastinales varias. Pero siempre recalco que las dos más frecuentes son el neumotórax a tensión y el hemotórax masivo. ¿Ok? Y entonces de esos dos vamos a conversar. Este cuadro tienen que memorizarlo también. ¿Por qué? Porque clínicamente, miren, son signos físicos. Al examen me van a poder diferenciar ambas entidades. No necesito una placa de tórax inicial. ¿Puedo valerme de alguna herramienta adicional para ver si hay o no compromiso en tórax? Sí, del ecógrafo, ¿no? Los famosos EcoFast.
Pero no siempre voy a tener en mi posta, en mi centro de salud, en mi hospital, no siempre va a haber un ecógrafo. Entonces, tengo que valerme de mi mejor herramienta, que es la clínica y el examen físico. En relación al neumotórax, sabemos que es la presencia de aire anormal en el espacio pleural que causa el colapso del pulmón. Si ustedes ven esta imagen, ven aquí esto que está mucho más aireado y no hay parénquima. Y aquí está el pulmón, no sé si se ve el puntero, pero aquí está el pulmón colapsado. Y acá sí, ¿no? Tenemos en el lado izquierdo el parénquima completo, a toda la pared torácica. Entonces, puede ser secundario, puede ser secundario al traumatismo, puede ser también un neumotórax espontáneo, hay pacientes que lo padecen de esa forma, o por procedimientos médicos. Generalmente se ve por colocación de catéteres venosos centrales. El diagnóstico es clínico y la confirmación es radiológica, ¿ok? Tratamiento, puedes observar si es que no es un neumotórax significativo, pueden ser neumotórax laminares, pero en este caso, por ejemplo, de la imagen, tendríamos que colocar un tubo de drenaje torácico, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a condicionar la variación de presiones a nivel de las cámaras cardíacas y obviamente esto generaría un shock obstructivo. El neumotórax de tensión, entonces, fisiopatológicamente hablando, aquí lo podemos observar, miren cómo hay un pulmón que se está colapsando, ¿ok? Aire en la pleura, en el espacio pleural que es anormal, no debería estar ahí. Y entonces entendemos que cuando hablamos de neumotórax a tensión, que es, digamos, la entidad que nos preocupa y resolver en pacientes politraumatizados, es porque hay un aumento progresivo de esta presión intrapleural, a nivel de la intrapleura, ¿ok? Normalmente esa presión debe ser negativa, menos 5, ¿no? Menos 5, menos 10. Entonces, el aumento de esta presión intrapleural más bien la va a ser positiva, ¿ok? Esta presión positiva durante el ciclo respiratorio genera el colapso del pulmón. Obviamente este colapso de pulmón desplaza el mediastino y disminuye de forma muy rápida el retorno venoso hacia las cavidades derechas. Por lo tanto, si no hay un buen retorno venoso a cavidades derechas, no hay un buen pasaje de volumen efectivo hacia las cavidades izquierdas y esto genera hipoperfusión sistémica, ¿ok? Hay un llenado ineficiente en cámaras izquierdas y obviamente hacia la aorta casi el volumen estará muy disminuido. Hay hipotensión y obviamente esto puede generar una parada cardiorrespiratoria, ¿ok? Tengan mucho cuidado entonces con el neumotórax a tensión, hay que valorarlo y hay que corregirlo. El manejo, descompresión inmediata con una aguja a nivel del segundo, acá vamos a ver, miren, eso también es pregunta de examen. Esta descompresión con aguja, ¿ya? Se puede hacer con un catéter que es número 14 o número 16, ¿ok? Es un catéter simple y se coloca en el segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular. De esa forma uno puede descomprimir el neumotórax a tensión. Obviamente esto así lo han visto en películas también. Se ve en las películas, es el típico cuadro del colapso del paciente en un restaurante, ¿no? Y le meten un lápiz, ya, bueno, una cañita, perfecto. Aquí vamos a ser más técnicos. Como es una emergencia médica, usaremos un catéter número 14-16 en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular. ¿Cómo sé si estoy haciendo bien las cosas? Porque voy a sentir la salida del aire. Y el paciente va a mejorar. De lo que estaba ventilando mal, oxigenando mal, cianótico, inconsciente, etc., va a respirar. ¿Ok? Y voy a escuchar el sonido del aire por el tubo, por el catéter. Caso contrario, que no sea un neumotórax a tensión, etcétera, o que de pronto ya después de haber solucionado la emergencia médica, sí debo colocar un tubo de drenaje torácico. ¿Ok? De preferencia alguien que tenga cierta experiencia en colocación de tubos, y si no, lo haré yo mismo. Pero, por favor, siempre cuidando evitar más injurias con el paciente. La oxigenoterapia también ayuda a reabsorber el aire del espacio pleural, que estaba, digamos, condicionado de forma normal. Y esto puede funcionar también en casos de neumotórax que no es a tensión y que es laminar. También en casos de politrauma tenemos el neumotórax abierto traumático, ¿ok? Y esto, por ejemplo, que ven en la imagen, es la medida de solución en el lugar del accidente. Si yo identifico clínicamente el neumotórax a tensión, que es por un defecto penetrante, lo que voy a hacer es sellar
todo el espacio del escape de aire, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Que tenga un huequito ahí en el tórax, porque de pronto, no sé, lo acuchillaron o se le atravesó algún fierrito y de pronto se le salió, etcétera, y condicionó una conexión anormal entre el espacio externo donde hay aire y la pleura, se mete el aire a la pleura y condiciona el neumotórax. ¿Qué hago? Tengo que tapar ese huequito, por así decirlo, ese espacio, esa solución de continuidad, pero voy a taparlo con esta, puede ser una gasa, puede ser cualquier elemento que me permita luego sellar el espacio, pero solo en 3 espacios. El cuarto espacio no se sella. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el paciente hace expiración, saldrá el aire por ahí, pero no se volverá a meter. ¿Ok? Muy bien. Y luego, obviamente, esa es una medida inicial de emergencia, pero luego se tiene que colocar un tubo de drenaje torácico. En relación al hemotórax, que ya es el último tema, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, obviamente es una causa importante de shock, es el acúmulo de sangre en el espacio pleural, así como veíamos en el caso anterior, acúmulo de aire anormal en el espacio pleural, aquí es sangre. Es la causa más común, tiene como causa más común, la laceración de arterias a nivel pulmonar, vasos intercostales o arteria mamaria interna, ¿ya? Puede ser un traumatismo de tórax cerrado, o sea, porque de pronto se fracturaron algunas costillas, lesionaron vasos y condicionaron hemotórax, o puede ser por un arma penetrante. El hemotórax masivo, cuando hacemos mención de es porque hablamos de un sangrado mayor a 1000 cc. Y esto rápidamente lleva al paciente al shock, a la inestabilidad. El diagnóstico también es clínico y obviamente tiene una solución inicial de nuestra parte, que implica no solamente la resucitación inicial, que es el manejo del shock que hemos mencionado inicialmente, transfusiones sanguíneas, sino también la colocación de un tubo de drenaje torácico ancho, de calibre de 28 a 38 French, como ven en la imagen, con fenestras, entre el quinto y sexto espacio intercostal con la línea axilar media. ¿Por qué? Porque es un tubo de drenaje grueso, porque la sangre se puede coagular y tapar el tubo. Entonces es importante que sea grueso, ¿ok? Es importante que esto se maneje en emergencia, sí, idealmente por alguien que lo sepa hacer, pero recuerden que si no tenemos las 2 medidas de resucitación inicial, el hecho de que yo drene toda la sangre puede generar un cuadro de mayor complejidad en el paciente, ¿ok? Puede generar mayor sangrado en ese momento al yo descomprimir el tórax de forma brusca. Entonces tengan mucho cuidado. Se empieza a drenar, pero hay que también tener un control de ese drenaje y seguir resucitando al paciente y seguir transfundiéndole al paciente en la medida que lo necesite. Muy bien, eso ha sido toda la clase de manejo de paciente politraumatizado. Yo sé que es una clase muy amplia, yo sé que es una clase en la cual de pronto hay muchas dudas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?